Gracias a Cinca, por el interés y por ayudarnos a plantearles a ustedes toda esta temática y gracias a ustedes por dedicar su tiempo en la misma. Pretendo que sea una webinar práctica, lo más práctica posible. Pero no podemos escapar de que antes de los elementos prácticos tengamos que poner en contexto eh, todo el proceso y que puedan entender. Debido a la duración que tenemos limitada, no podrá ser muy profunda en su desarrollo, pero tendremos habilitado, por un lado, el chat. Intentaré hacer una pequeña pausa en uno de los bloques y dar respuesta a aquellas preguntas que puedan haber surgido. Y al final, como decían, abriremos un espacio de por lo menos 10 minutos, 15 minutos, para que de viva voz puedan plantear dudas, planteamientos, cuestiones prácticas, lo que sea. Y comenzamos con la presentación. La hemos dividido en 6 partes. Una, ya os comento, intentaré ser lo más breve posible, es un poquito de legislación. Hay que saber en qué se basa todo el proceso. Entraremos en aquellas empresas, cuáles son las empresas que tienen, las organizaciones que tienen la obligación y el deber de tener un plan de igualdad. Hablaremos de las ventajas más allá del cumplimiento de la propia ley. ¿Qué contenidos obligatorios debe tener el plan? ¿Qué debe hacer la empresa para implantar el desarrollo y la implantación del plan? Los errores más comunes que debemos intentar evitar. Y, por último, hablaremos de la auditoría retributiva y por qué hay que desarrollarlo junto al plan de igualdad. Empezamos con la normativa principal. Normativa sobre igualdad, hay mucha, muy variada, emana desde Europa y la tenemos en su ámbito más cercano desde la propia Constitución, que consagra la igualdad de oportunidades y la igualdad de todos ante la ley. Pero nos vamos a basar principalmente en 3. La Ley Orgánica 3/2007, que da pistoletazo de salida a todos los procesos y todo el ámbito de los planes de igualdad. Es una ley básica que desarrolla elementos principales o la columna vertebral de lo que necesita, pero no tiene un desarrollo específico y más allá de que eran las empresas de más de 250 trabajadores, que había que tener un diagnóstico y un plan de medidas a ejecutar, no profundizaba mucho más en todo el proceso. El Real Decreto 901 de 2020, como veréis, es bastante reciente, viene a poner los puntos sobre las IES de la Ley Orgánica 3/2007. Ya nos dice específicamente lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, quién tiene que estar involucrado y cuáles son las características propias de los planes de igualdad. Y la segunda pata es el 902/2020, que desarrolla específicamente, lo veremos al final, la auditoría retributiva y el registro retributivo. Claro, a esto se le ha sumado hace muy pocos días la aprobación de la Ley Orgánica 15/2022, ahí le falta un 2, 15/2022, sobre la integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que nos afecta a las organizaciones de manera importante. Veremos, todavía no lo hemos analizado en profundidad, pero sí tenemos una serie de claves que creemos que hay que tener en cuenta. La Ley Orgánica 3/2007 consagra
en la parte de las organizaciones y empresas que están obligadas a respetar la igualdad de trato de las oportunidades en el ámbito laboral, y ya pone que se deben poner medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Digamos que esta ley la hemos tenido ahí siempre presente, pero su desarrollo concreto en las organizaciones ha sido bastante lento, bastante irregular, y gran parte de o por no decir la mayoría de las organizaciones, nunca le han hecho demasiado caso a la misma. ¿Qué medidas son de las que habla la Ley Orgánica 3/2007? Pues básicamente, la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación, en la promoción de profesionales y en las condiciones de trabajo. Básicamente, yo creo que es algo que podemos entender todos, que cualquier persona, independientemente de su sexo, sea tratado igual y tenga las mismas oportunidades que cualquier otro en una organización. Y la segunda, el artículo 48, que son las medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Aunque no es cuestión de desarrollo en esta webinar, el tema del protocolo de acoso es una cosa que nos tenemos que tomar muy en serio. Se está implementando con el acoso laboral y son dos herramientas y dos elementos diferentes que tienen que ser tratados en apartados diferentes y con características propias. Todo ello derivaba en un plan de igualdad. El Real Decreto del 901/2020 lo que hace es, en primer lugar, elevar el plan de igualdad a nivel de convenio colectivo. Antes no se sabía muy bien cómo encajar legalmente la figura del plan de igualdad, y ahora ya tiene un rango establecido. Que se eleve a nivel de convenio colectivo lleva una serie de implicaciones importantes para las organizaciones. Entre ellos, la necesidad de negociación, la veremos, y la necesidad y la obligación de cumplimiento. Igual que un convenio colectivo, un plan de igualdad se debe cumplir en su desarrollo y su implantación. Y el 902, como estamos hablando, habla, por un lado, del registro retributivo que obliga a todas las empresas, independientemente de su tamaño, y a la auditoría salarial. Son las dos herramientas que veremos al final y que complementan todo el sistema. La Ley Orgánica 13, la nueva ley, que acaba de salir, es muy reciente, consagra lo que ya viene en la Constitución y lo que viene ya todo el corpus legislativo que se ha desarrollado hasta ahora, los derechos y las obligaciones para prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación directa o indirecta en los sectores públicos y privados. Si vemos la ley y el desarrollo de la ley, paso a paso, vemos que habla de no discriminación en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en la empresa, etcétera, etcétera. Pero hemos de tener en cuenta que a nivel de las organizaciones, de las empresas, habla y tipifica la discriminación, el acoso y las represalias, determina la carga de la prueba, si hay indicios claros en una denuncia, es la organización la que tiene que demostrar que no hay discriminación o que no se ha producido discriminación. Digámoslo así, aquellos que somos empresas licitadoras, cuando incurrimos en baja temeraria, tenemos que demostrar que podemos ejecutar el contrato a ese precio. En este caso, en esta ley, la carga de la prueba recae sobre la organización. Incluye el desarrollo de medidas positivas
y de protección, tanto para las personas que están en la empresa, y recae sobre la misma la posibilidad de caer en responsabilidad patrimonial y con unas multas relevantes si se produce y se demuestra que ha existido esta discriminación en la empresa. ¿Qué empresas tienen la obligación de implantar un plan de igualdad? Primero, las organizaciones que tengan más de 50 trabajadores. Desde marzo de este año es obligatorio tener un plan de igualdad. Lo que es la inspección de trabajo, en estos momentos lo está haciendo de manera bastante pausada, y lo que está haciendo es advertir a las empresas que tienen que empezar a desarrollar los mismos, pero en un tiempo determinado, que no sabemos cuál es, empezarán a sancionar a aquellas empresas que no hayan desarrollado su plan de igualdad. Esa es la fecha, el 7 de marzo de 2022. A partir de ese momento, todas incurrimos en obligación. ¿Qué más situaciones? Cuando el convenio colectivo de la empresa obliga a tener un plan de igualdad. O cuando por una inspección laboral nos obliguen, por sanción, a tener un plan de igualdad. Suele ocurrir, sobre todo en casos en que se demuestra que ha habido una discriminación, un tema de acoso, lo que sea, obliga independientemente del tamaño de la empresa a tener un plan de igualdad. Vale. Y no es obligatorio, pero es recomendable para aquellas empresas de menor tamaño que quieran licitar tanto a concursos públicos como a subvenciones. Cada vez más se está produciendo en los requisitos de las convocatorias, bien que es necesario en el caso de subvenciones, bien que puntúa favorablemente si se tiene un plan de igualdad. Con lo que ya se nos están acercando organizaciones y empresas que nos solicitan tener un plan de igualdad para poder acceder a esta ayuda. Nosotros estamos llevando tanto empresas como ayuntamientos. En el caso de los ayuntamientos se está produciendo que para acceder a las ayudas, muchos ayuntamientos viven de ayudas europeas, necesitan tener un plan de igualdad aprobado. Esto lo vamos a ver muy rápido. ¿Qué nos puede ocurrir si nos viene la inspección de trabajo y no tenemos un plan de igualdad ni podemos demostrar que estamos en el proceso del mismo? Pues podemos incurrir, dependiendo del tipo de situación que haya producido el problema, desde sanciones desde 750 euros hasta 1 millón de euros. No hay que hacerle demasiado caso a esto, siempre y cuando cumplamos con lo primero, que es ponernos en marcha y empezar a tener un proceso. Lo quería comentar al principio porque siempre es una cuestión que surge y es mejor quitárnosla de entrada, porque la ponencia en sí la quiero dar en positivo y no tanto preguntarnos en qué sanciones podemos incurrir. Veo que hay una pregunta. Roberto pregunta que qué convenios colectivos obligan a tener un plan. Aquellos que hayan sido negociados y en la negociación se haya definido la obligatoriedad de tener un plan. Los convenios ya recogen, muchos de ellos, todas las obligaciones legales de las organizaciones. En este caso, si la empresa tiene un convenio de última generación, suele ya tener incluida la obligación de tenerlo.
A ver si puedo retirar porque... Vale, aquí, vale. ¿Qué ventajas, más allá del cumplimiento de la ley, tiene para mi empresa embarcarme en este follón? Primero, el diagnóstico, ya lo veremos, por su nivel de profundidad, permite corregir disfunciones y problemas que se estén produciendo en la empresa y que no hayamos detectado. Hay que tener en cuenta que la parte tocha, hablando mal y pronto, de todo el proceso es la parte del diagnóstico. Saber en qué situación se encuentra la empresa. Esto nos permite levantar las alfombras y puede haber sorpresas positivas, porque puede estar la cosa bastante mejor de lo que consideramos, o pueden ser negativas y ser peor, lógicamente. Mejoras del clima laboral. Lo que son los planes de igualdad, nosotros siempre decimos que a diferencia de la negociación de los convenios colectivos, siempre son en positivo. Son la gran parte o la gran número de medidas que se introducen, son medidas que favorecen a todas las personas, medidas de conciliación, medidas de equilibrio, de reconocimiento. Y cuando tenemos a una persona que puede dar mucho por sus propias capacidades y está en un entorno que no lo favorece, lo que se puede producir es que su rendimiento baje. Si mejoramos el clima, le damos un entorno seguro y ve la persona que la respetamos y la valoramos, lógicamente mejora su rendimiento. Por el mismo o derivado de la mejora del clima laboral, va a permitir que se retenga el talento y que se pueda captar talento que sabemos que en nuestras empresas es clave en la cuenta de resultados. Cuanto tenemos mejores personal y personal más implicado, mejores salen los productos, los servicios y todo la empresa. Protege a las personas y a la empresa. Uno de los elementos base de los planes de igualdad son el protocolo de acoso. El protocolo de acoso no solo protege a la persona que pueda sufrir en un momento determinado un acoso sexual, sino también a las personas que pueden en un momento determinado ser denunciadas por una situación posible de acoso. ¿Por qué? Porque clarifica. Determina qué es y qué no es, determina un procedimiento objetivo, transparente y lo más justo posible para todas las partes y protege a la empresa porque la empresa tiene una responsabilidad si no actúa convenientemente en los casos que se puedan producir en este ámbito. Mejora la capacidad de adaptación. En entornos seguros donde la gente se siente reconocida, la gente se desarrolla mejor su trabajo, mejora su creatividad y permite que las empresas se adapten a situaciones diferentes, a nuevos mercados, a situaciones económicas adversas o en positivo, nuevos productos, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, permite, dentro de lo que es la responsabilidad social corporativa, proyectar a la organización como una organización respetuosa con la igualdad de oportunidades y las posibilidades. Sabemos que existe actualmente una sensibilidad muy alta a todo este ámbito. A ver, que no sé si... Vale, no. Y por último, lo que estamos hablando, permite a la empresa acceder a contratación pública. Esta ventaja
es mayor en este momento que lo que va a ir ocurriendo en los años sucesivos, porque a la medida que las empresas vayan teniendo sus planes de igualdad, ya no será una ventaja, ya será una obligación y por tanto todos estaremos en el mismo nivel. Pasos obligatorios. Como estamos hablando, el 901 eleva los planes de igualdad a rango de convenio. Y los convenios se tienen que negociar. Y se tienen que negociar en el ámbito de la empresa. Por tanto, el primer paso es la puesta en marcha del proceso de negociación. El segundo, el diagnóstico y contenido de los planes de igualdad. Y el tercero, el registro. Este último apartado, que es un apartado administrativo puramente, es clave. Si no registramos un plan de igualdad, no tenemos un plan de igualdad. Tendremos un documento de intenciones, mejor o peor desarrollado, pero no tendrá una validez legal determinada. Antes, cuando estamos hablando de la Ley 3/2007, antes del desarrollo, la mayoría de las organizaciones se quedaban en el segundo paso, no se llegaba a registrar. Era un documento operativo, como puede ser una norma de calidad, procedimientos de funcionamiento, medidas más o menos acertadas, pero no tenían una obligación o no tenían un rango de registro y lógicamente de acceso público. En este caso, sí lo tienen. Esto lleva a que muchas organizaciones que actualmente tienen un plan de igualdad no se han dado cuenta que ese plan de igualdad se tiene que actualizar porque en este momento no sería válido. Vale, aquí empezamos lo que es la parte práctica del desarrollo del plan de igualdad. Lo primero que tenemos que crear es la comisión negociadora. La comisión negociadora va a ser la líder, la directora de todo el proceso de creación del plan de igualdad. Y se va a crear de manera paritaria entre los representantes de los trabajadores y representantes de la empresa. Bien, ¿qué es un representante legal de un trabajador? Aquellos que han sido elegidos en elecciones sindicales. No nos sirve una persona voluntaria con su mejor intención y capacidades, lógicamente. No nos sirve contratar a una consultora como nosotros y que nosotros seamos la comisión negociadora o seamos parte del... No, tienen que ser representantes legalmente de la empresa. Ahora veremos la casuística. Y en el mismo número, los representantes de la empresa, que en este caso sí pueden ser cualquiera. La empresa puede seleccionar a quien considere para ser parte de su representación. Bien, se determina que el número de representantes máximo por parte sean 13. Crear una comisión negociadora de 26 personas, yo creo que todos podemos entender que es una locura. Tienen que ser grandes empresas con una estructura muy diversificada y el proceso negociador en sí puede ser bastante complejo. ¿Qué solemos recomendar y qué se suele hacer? El comité de empresa selecciona a sus representantes. Y si, por ejemplo, ha elegido a 4 personas, imagínense que hay 6 representantes, 8 representantes en el comité de empresa y eligen a 4. En la misma proporción, habrá 4 personas por la parte de empresa. A promover no es obligatorio, ¿vale? Que la comisión negociadora esté formado
de forma paritaria entre sexos, entre hombres y mujeres, y que tengan formación. Nosotros, en los procesos que tenemos abiertos, le damos la formación a la comisión negociadora porque, lógicamente, no suelen tener formación en igualdad previa al proceso. Si la tienen, genial. A valorar. Ahora empezamos con la parte de la causística. ¿Y si somos un grupo de empresas? Hay que tener en cuenta que la empresa que está obligada es aquella empresa que tiene más de 50 trabajadores. Se puede crear planes, imagínense, 3 empresas, 2 superan los 50 trabajadores y una tercera no. En las 2 primeras pueden hacer un plan conjunto, tiene que haber un diagnóstico diferenciado, y la tercera empresa, como es un plan de igualdad de grupo, también estaría en ese diagnóstico, o pueden ser planes de igualdad individuales para cada una de las organizaciones. Lo que pasa es que la última se acogería a otra de las empresas que tengan el plan de igualdad. Pensemos, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife, que tiene múltiples empresas, por hablar de una organización que tiene múltiples empresas, desarrolla su plan de igualdad, y nosotros desarrollamos el plan de igualdad del Cabildo de Tenerife, el interno, pero no recogía las empresas. Y nosotros ahora mismo estamos haciendo el plan de igualdad del ITER, TISA, Metropolitano, Auditorio de Tenerife. Se podría haber planteado hacer un plan de igualdad de toda la organización. Ahora, eso sí, hace mucho más complejo todo el proceso. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de un diagnóstico hay que recoger todos aquellos elementos diferenciales. Hay que tener en cuenta que si el grupo de empresas tiene empresas en distintos territorios, aquí, por ejemplo, en Andalucía, hay que tener en cuenta la normativa de Andalucía y el registro de convenios de Andalucía, porque cada registro pone sus documentos obligatorios y las partes que tiene que tener obligatoriamente el plan de igualdad, y la tiene en Canarias. Hay que tener en cuenta, sí, eso. Hay que tener en cuenta las cuentas de cotización. No podemos cometer el error, y ya lo hablaremos en su momento, de sacar un plan de igualdad y olvidarnos que en una empresa grande hay una sede en no sé dónde con un número determinado de trabajadores que no hemos incluido en todo el proceso. Nos pueden echar para atrás el plan de igualdad. Y uno de los caballos de batalla más importantes es no haber representantes de los trabajadores. Imaginemos, tenemos varias, en este caso, imaginemos una empresa que no acaba de llegar o está muy cerca o no ha considerado en ningún momento hacer unas elecciones sindicales y tener un comité de empresa. Si no tenemos un comité de empresa y no tenemos representantes legales, tendremos que ir a los sindicatos mayoritarios del sector y que sean ellos los que participen en la mesa de negociación. ¿Cuáles son, cuáles son los representantes los sindicatos mayoritarios del sector? Pues me voy a ir al convenio al que me acojo y voy a ver quién negoció ese convenio. Y esos sindicatos que negociaron ese convenio son legalmente los habilitados para participar en este nuevo proceso de negociación. Claro, lógicamente no es la situación ideal. ¿Por qué? Primero, los sindicatos están desbordados, no dan abasto con todas las solicitudes de información y participar en los procesos. Segundo, la persona que nos pueda responder y pueda estar en el proceso, personas pueden no conocer el sector, no pueden conocer la empresa.
Y en tercer lugar, los sindicatos marcarán sus requerimientos y costes determinados que tendrán que asumir la propia empresa. No es la situación ideal, pero lo tenemos. Ahora mismo estamos en proceso de uno y nosotros lo que estamos iniciando es preguntándole al CEMAC para que nos asegure quiénes son los sindicatos, por ejemplo, representados y que tengamos una certificación en ese sentido. Tengo una pregunta. Cuando una empresa no llega a los 50 trabajadores, a ver, Saray, cuando una empresa no llega a los 50 trabajadores, no hay representantes de trabajadores sin representación sindical. ¿Puede ser representante legal de los trabajadores convocando elecciones a través de votaciones de los trabajadores? Exactamente. Ahora mismo tenemos dos empresas, un club deportivo importante a nivel de la isla y una empresa también relevante que no tienen representantes de los trabajadores. Uno, vamos a ir a los sindicatos mayoritarios y en lo otro se va a iniciar o se está iniciando el proceso de elección de los representantes. Una vez elegidos los representantes, valen para esto y para cualquier otra negociación o lo que sea. Y espero haberte respondido, Saray. Eloy, hay otra que dice que si puede ser un solo sindicato o tienen que ser varios. Vale. Vamos a ver. Nos pueden ocurrir dos cosas. Nosotros estamos obligados a contactar con los sindicatos mayoritarios del sector. Eso quiere decir que normalmente son varios sindicatos. Los sindicatos nos pueden responder que sí o que no, o no nos pueden responder. ¿De acuerdo? Cuando los sindicatos nos responden, lógicamente, si hemos invitado 3 y viene el representante de los 3, perfecto, no hay ningún problema, bienvenidos a la mesa. El problema surge cuando no nos responden o nos dicen que no. Nosotros tendremos que justificar ante el registro de convenios que nosotros hemos realizado todo el proceso y que han sido los sindicatos los que no han o bien respondido o bien querido participar en el proceso. Por esto, lo que hay que hacer es enviar fotografías, insistir, hablar personalmente, porque es todo eso. ¿Qué pasaría si no quieren participar? Ahí tendríamos manos libres para determinar, siempre va a tener que ser negociado, pero para determinar quién puede participar en la negociación o en el desarrollo del propio plan. Imaginemos una empresa de 10 personas donde los sindicatos no desean participar, pues es muy fácil que participe prácticamente todos en la negociación del plan, ¿verdad? Y podemos cubrirlo perfectamente. Y después hay otra que pregunta, ¿qué pasa si la empresa no tiene representante sindical porque es una ONG? Es igual. Igual, sí. Igual. En el caso de una ONG que tiene trabajadores, lógicamente se equipara al resto de organizaciones. Es una entidad con una serie de trabajadores y hay que funcionar de la misma manera. En el caso de una ONG, la dificultad es determinar qué sindicatos son los mayoritarios del sector, porque no está claro. Normalmente vamos a terminar accediendo o tirando de los de siempre. UGT, comisiones obreras y dependiendo del sector, lo que pueda haber en ese ámbito. ¿Vale? Sigo. Contenidos obligatorios que tiene que tener el documento del plan para ser un plan aceptable. Las partes que lo conciertan, que es lo que acabamos de hablar, y quién está habilitado. Ámbito personal, territorial y temporal del plan, normalmente son 4 años, ¿de acuerdo? Y hay que definir a quién afecta, el informe del diagnóstico, los resultados de la auditoría retributiva, objetivos del plan, medidas, plazos, priorización e indicadores de seguimiento, los medios de recursos que se van a utilizar
el calendario de implantación, el sistema de seguimiento y el procedimiento de resolución de discrepancia y de modificación. Digamos que con esto tendríamos un documento operativo que nos va a permitir durante los 4 años ponerlo en marcha. ¿Y en qué ámbitos? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿En qué tenemos que plantar medidas? Pues en los procesos de selección y contratación, en la clasificación profesional, en la formación, en la promoción profesional, las condiciones de trabajo, ejercicio responsable de los derechos de vida personal en la conciliación, la infrarrepresentación femenina, las retribuciones y la prevención del acoso sexual por razón de sexo. Aparte de esto, hay otros ámbitos que son optativos y que nosotros solemos incluir, primero porque no cuesta demasiado hacerlo y segundo porque nos estamos adelantando las obligaciones que nos puedan determinar en un momento determinado la inspección de trabajo, como es comunicación no sexista, transparencia, etcétera, etcétera. Registro del plan. Una vez hemos desarrollado otro proceso, veremos el plan de desarrollo del plan. Una vez que ya tenemos el documento aprobado y votado en la comisión negociadora, necesitaremos la auditoría retributiva, que no forma parte del plan, que lo veremos en su momento, pero tiene que ir con esto, y la hoja de estadística, que tiene la información específica de cómo se ha desarrollado el plan de igualdad, quiénes son los participantes, cuáles son las fechas, diagnóstico, etc. ¿Qué tiene que hacer la empresa para implantarla? Aquí vemos el desarrollo del plan. Pues empezamos por el principio. Empezamos por comunicar la apertura de la negociación y el desarrollo del plan a toda la plantilla. Le decimos, la empresa está comprometida y vamos a desarrollar un plan de igualdad. Se constituye la comisión negociadora con las personas que habíamos hablado antes. Esa comisión negociadora tiene que tener un reglamento de funcionamiento y de voto. De voto, sí. Entendamos que, por lo menos en los procesos que llevamos nosotros, el plan de igualdad tiene que ser consensuado en todo su desarrollo. Nosotros, todo pasa por la comisión negociadora, y nosotros cuando le llevamos un instrumento, un documento, etcétera, etcétera, los miembros de la comisión negociadora lo valoran y determinan que hay que corregir esto, hay que mejorar esto, falta esto, lo que se termina. Y lo introducimos. Normalmente se introduce todo. Pero puede haber un momento determinado que no se llegue a un acuerdo. Por tanto, tiene que haber una votación. La votación es con mayoría reforzada. En la medida que las dos partes tienen el mismo peso y el mismo número de votos, tiene que haber al menos una parte de la otra que apruebe o que vote con la misma. O todos, o, por así decirlo, un 60% o un 70% de la comisión negociadora. Y independientemente del peso del voto, del número de miembros que hay en la comisión negociadora vota en relación al resultado de las elecciones. Suele ser común que haya 2 o 3 sindicatos que han salido de las elecciones sindicales y uno tiene una gran mayoría del voto, por ejemplo el 80%, el 90%, el 70%, y los otros 2 tienen una presencia minoritaria, del 15, del 10, lo que sea. Se tiene que respetar la proporción de votos en las votaciones. Por tanto, si hay 3 personas
una por cada sindicato. El que tiene el 80% del voto es el sindicato mayoritario y los otros dos, por ejemplo, un 10% cada uno. Y tiene que ser aprobada, lógicamente, en cada parte, tanto en la parte de los representantes de los trabajadores como en la parte de empresa. En este caso, ese sindicato del 80% tiene que votar a favor, si no, no sale. Segunda parte, el diagnóstico de situación. Esto suele ser el mayor escollo que nos estamos que nos encontramos en el desarrollo de los planes de igualdad. Requiere un esfuerzo bastante importante y relevante del Departamento de Recursos Humanos de las empresas. Le solemos pedir, menos la talla de la ropa, casi de todo, porque los ámbitos de estudio es amplio, porque le pedimos desde convenio, normativa, distribución, organigrama, conceptos salariales, lo veremos en registro retributivo, etcétera, esa gran cantidad de información. Una vez que tenemos esa información, es bastante más sencillo. Nosotros el diagnóstico lo hacemos con 3 herramientas, por así decirlo. La recogida de información, que depende prácticamente de recursos humanos. La segunda es una encuesta a todo el personal. Es importante y obligatorio, diría, que participe toda la empresa, entonces hacemos una encuesta y hay una tercera parte que es las entrevistas a personas determinadas o bien dentro del proceso de la propia comisión negociadora para poder limar el proceso de diagnóstico. Somos una consultora, venimos de fuera, ustedes conocen vuestras empresas, nosotros podemos tener una cierta idea, pero no conocemos la dinámica interna. Por tanto, nosotros siempre requerimos ese feedback último con la gente, de decir, ¿estamos acertando, no estamos acertando? ¿Hay algo que tengamos que corregir? Etcétera, etcétera. A estas alturas, alguien puede estar preguntándose ¿por qué tanto rollo? Si esto al final se parece bastante a un plan de riesgos laborales. Y nosotros intentamos siempre sacarles del equívoco. Los planes de riesgos laborales lo puede hacer una empresa de Barcelona sabiendo 4 datos de la empresa de aquí, el cliente, 4 datos del cliente, y básicamente ya desarrolla toda la documentación de lo que tiene que tener en cuenta dependiendo del sector. Digamos que una oficina en riesgos laborales, una oficina, mi consultora en La Laguna, prácticamente va a tener los mismos riesgos que una consultora de Madrid, de Galicia, o eso. Lógicamente, hay que tener en cuenta aquellos aspectos diferenciales. Cuando hablamos de igualdad, es totalmente diferente, porque ya no solo es que la empresa de aquí sea totalmente o pueda ser totalmente diferente a la empresa que está en Barcelona, es que 2 supermercados del mismo grupo o 2 sedes del mismo grupo pueden tener problemas totalmente diferentes en el ámbito de la igualdad de oportunidades. Por tanto, no nos sirven los cortapegas, cojo de aquí, cojo de allá, lo apaño y hago un documento bonito, sino hay que profundizar y, por eso también lo ponía en las ventajas, esto da oportunidad de ver un poquito cómo está la cosa por abajo. Y suele salir, ¿eh? Suele salir cuando existe un malestar, cuando existe una sensación de que la empresa no está funcionando como debería funcionar, etcétera, etcétera. Bien, una vez que tenemos el diagnóstico de situación, se pasa al desarrollo del borrador del plan, se discute dentro de la comisión negociadora, se aprueba ese documento final, se lleva al registro y empieza lo bueno.
¿vale? Ya tenemos el documento, ya hemos cumplido con la ley, pero ese documento hay que ejecutarlo. Las medidas que aparecen en el mismo, porque nos obliga la ley a tener un rango de convenio y nos pueden denunciar si no cumplimos con esas medidas. De eso se encarga una nueva comisión, que ya no es la comisión negociadora, que es la comisión de igualdad. La comisión negociadora define quién pertenece a la comisión de igualdad, ahí ya se hay totalmente libertad. Es más, nosotros lo que les proponemos a las organizaciones es que ya no tengan que ser los representantes de los trabajadores, sino que puede ya entrar gente que por motivación, interés o formación quiere estar dentro del proceso y no estar ellos siempre. Y también por desvincularlos de las negociaciones de convenios, que muchas veces se empantanan y terminan afectando a estos procesos negociadores. La implantación y seguimiento y el programa operativo y la memoria anual. ¿Qué es esto? Tengan en cuenta que como es de obligado cumplimiento, nosotros se lo decimos siempre a las comisiones negociadoras y a los comités de empresas, hay que ser realistas. La gran parte de las medidas que se van a proponer van a ser medidas de fácil aplicación. Posiblemente cada una de ellas no cambie la vida de los trabajadores o el ámbito de trabajo. La suma de ellas sí. Y esas medidas puede cambiar la situación de la empresa de un año a otro. Lo vimos, nosotros desarrollamos los primeros planes de igualdad, los desarrollamos en 2008. En 2009, 2010 estaban para tirar a la basura todos y tenían una vigencia de 4 años. ¿Por qué? Porque la situación económica había cambiado de manera tan brutal a partir de la crisis que lo que se planteaba era inviable. Esto lo que hace, lo que se favorece en el instrumento es que la Comisión de Igualdad y Seguimiento puede ir ponderando aquellas medidas que se pueden aplicar en el año corriente, dependiendo de la realidad de la empresa, o pueda generar nuevas medidas. Por eso hay que hacer anualmente un programa operativo de lo que se va a hacer ese año. Errores comunes que no podemos cometer. Y nos los encontramos siempre uno detrás de otro. Falta de diligencia. Lo digo de memoria, mi compañera Carmen lo maneja bastante mejor que yo. Creo recordar que son desde el momento de la comisión, de la constitución de la comisión negociadora hasta el registro no puede pasar más de 12 meses. Si no somos capaces o tenemos dificultades en poder facilitar la documentación, poner en marcha la comisión negociadora, poderlos reunir, valorar, etcétera, etcétera, los tiempos pasan muy deprisa. Nosotros tenemos planes de igualdad trabados que llevan 2 años desarrollándose, porque por un tema que no viene al caso, hay dificultades en la negociación colectiva. Y como hay dificultades en la negociación colectiva, no se pueden reunir porque hay otros problemas que están incidiendo de manera muy importante. Segundo, definir mal el alcance del plan. Tanto en las medidas, si las medidas son muy ambiciosas, es posible que lo terminemos incumpliendo. Si son poco ambiciosas, se nos va a quedar muy corto y va a necesitar ajustes. Y también a nivel del alcance territorial, a quién afecta, deja de afectar y cómo es el funcionamiento. No destinar recursos suficientes. Estamos en julio, a todos nos toca pagar los impuestos, el trimestral, impuestos de sociedades, etcétera, etcétera. Y hay periodos de carga de trabajo muy importantes. Suele ocurrir que la persona que suele encargarse de esto ya tiene a su vez un montón de tareas que le consumen el tiempo, con lo que esto es un plus. A veces van al 100%
y ya no pueden dar más, y esto ya es el 120%. Tenemos que ser conscientes que por lo menos en la primera parte, que es la parte del diagnóstico, la puesta en marcha hasta que llegar hasta el borrador del plan, hay que destinar los recursos, tanto en tiempo como de personal y, lógicamente, económicos si son necesarios. Otro de los problemas que estamos encontrando es que las organizaciones carecen de personal, tanto interno como externo, a través de consultoras o de agentes de igualdad, con formación especializada. Si tenemos un abogado, le suele llegar, un abogado mercantil, le suele llegar este desarrollo, pero la parte de igualdad queda coja. Y después, a la inversa, puede ser bastante bueno en la parte de desarrollo de igualdad, y le falta formación en el andamiaje de todo el proceso. Composición de la mesa negociadora. Entendamos que cuando nosotros enviamos la información al registro, el registro va a valorar si las personas participantes son las que tenían que estar, y si bien faltó una y no está suficientemente documentada porque faltó. Imaginemos un sindicato. Hay un comité de empresas, son los 3 sindicatos que estamos hablando antes, y hay una de las personas que está de baja. Nosotros presentamos la documentación ante el registro, y el registro nos dice: aquí han participado 2 sindicatos, ¿dónde está el tercero? No lo veo. Nosotros, si no tenemos documentación que justifique que esa persona estaba de baja, se le invitó, delegó su voto, etcétera, etcétera, podemos tener un problema, y nos van a dar 10 días para solucionarlo. Y si es un problema de base del inicio, no lo vamos a poder solucionar. Vamos a tener que empezar otra vez de cero todo el trabajo. Como comprenderán, es una locura. Y por último, no implantar. Hemos hecho un documento precioso con una portada y un lomo y una impresión y un diseño espectacular, pero no lo ejecutamos. Nos podemos ver que al segundo o tercer año con un problema, y cuando vayan a valorar pues, que tenemos un plan, pero que las medidas no se han puesto en marcha, podemos tener un problema, porque al final no se cumple el objetivo que se quería impulsar. Ahora, entramos en la parte de auditoría retributiva. ¿Qué es la auditoría retributiva? La auditoría retributiva tiene como objetivo básicamente evitar y corregir aquellas situaciones donde 2 personas con el mismo tipo de trabajo no cobren igual por razón de suceso. Nos solemos encontrar prácticamente en todas las organizaciones que sistemáticamente las mujeres cobran menos que los hombres. ¿Por qué cobran menos? Normalmente porque o bien tienen categorías inferiores, bien no tienen jornadas completas o tienen reducciones de jornada. No porque se les pague de manera diferente por convenio, porque está legislado y no se suele cometer ese error. Por tanto, el objetivo es que hombres y mujeres dentro de la misma organización se valore si cobren lo mismo. Esa auditoría retributiva tiene 3 elementos. El registro retributivo, el análisis de puestos de trabajo y el informe que los integra a los 2. El registro retributivo es una obligación de todas las empresas, independientemente del número de trabajadores. Si tienen 20 trabajadores, tienen que tener un registro retributivo. Si tienen 40, tienen que tener un registro retributivo. Y si tienen 2000, también. Todas las empresas. Hasta
Las empresas unipersonales tienen que tener un registro retributivo. Lo que pasa es que ahí es muy sencillo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace el registro retributivo? Una empresa, yo entro en una empresa y en una empresa tengo una categoría laboral, un puesto de trabajo y un código de cotización a la Seguridad Social. Bien, la categoría laboral me va a venir por convenio y yo podré comparar dentro de la categoría laboral si hombres, la misma categoría laboral, si hombres y mujeres tienen el mismo sueldo. Yo lo podré comprobar con el puesto y ya no es tan sencillo con los códigos de cotización de la Seguridad Social y por tanto nosotros lo estamos dejando fuera. ¿Por qué? Porque el código de cotización de la Seguridad Social lo da de alta la asesoría cuando una persona entra a la organización y esa persona puede ir cambiando de puesto y mantenerse su código de cotización y a veces es bastante aleatorio y los datos que da no son nada fiables. Por tanto, estaríamos hablando de la categoría y del puesto. Bien, categoría y puesto. En categoría y puesto tenemos retribuciones efectivas y retribuciones equiparadas. ¿Y qué es eso? Yo solo tengo una nómina. Bien, las retribuciones efectivas es lo que se cobró en el año natural anterior al registro retributivo. En este caso, tenemos que tener en marcha el registro retributivo del año 2021. Como vuelvo a repetir, es lo que hemos cobrado de manera efectiva. Pero claro, esa persona puede no haber trabajado todo el año, puede haber trabajado media jornada, puede haber cambiado de puesto de trabajo, dentro de la organización me refiero, puede haber tenido una baja laboral, puede haber estado en ERTE, etcétera, etcétera. Ese promedio efectivo no siempre nos va a dar un resultado comparable, porque estaríamos comparando a personas que han trabajado 3 semanas con personas que han trabajado todo el año. Por tanto, hay una diferencia abismal en el promedio efectivo. Por tanto, vamos al equiparado. El equiparado lo que hace es igualar todas las personas a 365 días, 100% de la jornada. Si el cálculo está bien desarrollado, nos va a permitir de manera bastante óptima ver si existen diferencias o no entre mujeres y hombres en este ámbito. Aquí tenemos un ejemplo. Arriba es propiamente la tabla de datos e información de un registro retributivo y abajo son las tablas que vamos a sacar de cada uno de las categorías laborales o de los puestos, por ejemplo, como en esta. Estos son, lógicamente, son datos ficticios. ¿De acuerdo? Vemos cómo hay retribuciones efectivas, habría otra tabla de retribuciones equiparadas y se subdivide en salario base, complementos y complementos extrasalariales. Y veremos el porcentaje. En este caso, podemos ver, lo vemos aquí debajo, cómo en salario base, relación hombres-mujeres, los hombres cobran prácticamente el doble, tanto, y complementos, y en extrasalariales, pues prácticamente casi el triple. ¿Por qué? Porque son equiparados. Si tenemos son bastante menos mujeres, si las tenemos a tiempo parcial, pues lógicamente van a cobrar bastante menos. Cuando esto lo ajustamos en equiparadas, estas diferencias no suelen ser mayores o se suelen anular. Solo tendremos que justificar dentro del registro retributivo cuando las diferencias salariales sean superiores al 25%.
Lógicamente, si se acerca al 25%, lógicamente hay que tener una justificación del mismo. ¿Y para qué sirve esto? Pues esto, aparte de tener una información interna muy relevante de cómo se estructura la tabla salarial dentro de la estructura de recursos humanos de la propia empresa, lo que nos pasa es, primero, un derecho de los trabajadores. Cualquier trabajador se puede dirigir a recursos humanos y solicitar saber si a nivel general en la empresa, hombres y mujeres, cómo están a nivel de salario, y se les podrá enseñar una tabla general con las diferencias porcentuales, pues eso, tanto, vuelvo a repetir, equiparadas como efectivas. Pero pueden acceder vía los representantes de los trabajadores a saber si en su puesto de trabajo hombres y mujeres están igualmente retribuidas. Algunos se puede estar planteando con lógica qué pasa con la protección de datos. Primero, el registro retributivo es anónimo y hay que mantenerlo así en todo el proceso. Solo Recursos Humanos sabe a quién pertenece cada valor. En segundo lugar, cuando en un puesto de trabajo solo hay una persona, no se saca tabla de diferencial. Solo es una persona, por tanto no se pueden haber, no se puede valorar las diferencias. Si hay, por ejemplo, 8 hombres y una mujer, se sacan las diferencias, pero no se sacan los sueldos medios entre hombres y mujeres, solo el valor porcentual y la media total, para que no se sepa cuánto cobra esa persona, tanto en este caso 7 hombres y una mujer, como 7 mujeres y un hombre. No se saca, con lo que siempre intentamos que se respete la privacidad del proceso. Vuelvo a repetir que lo que se trata es saber diferencias hombres y mujeres, no saber lo que cobra una de las personas determinadas. Una vez tenemos esto, vuelvo a repetir, son tablas, básicamente, el informe, cómo interpretarlo y si hay diferencias sustanciales. Esto se complementa con el análisis de puestos de trabajo. Y el análisis de puestos de trabajo, esto ya es otra cosa diferente. El análisis o la evaluación de puestos de trabajo se trata de ver todos los puestos que existen en la empresa, estén ocupados o no, ver la naturaleza de las funciones y tareas, las condiciones de acceso, condiciones profesionales y de formación, laborales y desempeño, por ejemplo, responsabilidad, penosidad, la responsabilidad económica que pueda tener sobre la organización, etcétera, etcétera. Es bastante intensivo y lleva bastante tiempo. Con toda esa información se le puede dar valor, un valor matemático a cada puesto. De tal manera que en cualquier organización tendríamos al director gerente como el puesto de más valor y mayor responsabilidad, y el último, pues no puede, un carretillero, no lo sé, un carretillero, el personal de mantenimiento o lo que sea. Y tendremos una escala parecida a esta. Esto nos va a permitir no solo ver si está ordenado convenientemente la escala salarial de la empresa, sino con la información que tenemos anteriormente, objetivizar todo lo que es el acceso, selección de personal, nueva propuesta, ver si tenemos duplicidad de puestos de trabajo que se pueden unir y que se están solapando, etcétera, etcétera. Y podemos establecer igual valor. Cuando hablamos de igual valor, puestos de igual valor, se refiere exactamente a esto, es darle un valor matemático y ver que el personal de limpieza o las camareras de piso en un hotel y el personal de mantenimiento tienen o igual valor o casi igual valor.
y sin embargo podemos tener que la empresa, estas personas cobren bastante más que en una categoría o en la otra. El informe de la auditoría retributiva lo que va a permitir es medidas correctivas a este respecto. ¿Y esto hay que hacerlo siempre? No. El plan de igualdad tiene 4 años, el registro retributivo es una obligación anual, pero la auditoría retributiva solo hay que volverla a hacer cuando volvamos a presentar el nuevo plan en los 4 años, lógicamente, siguientes. Y básicamente, si la estructura de la empresa no ha cambiado, básicamente nos va a valer esa información con correcciones, con lo que realmente es el esfuerzo inicial en el proceso y nada más. Y vale. Y ya por último, podemos ver el mapa de desarrollo de trabajo y las condiciones de desarrollo un poco para aunar todo aquello que hemos visto. Vemos las condiciones que la empresa alcance los 50 trabajadores, que el convenio colectivo obligue, que haya una sanción de la autoridad laboral, los plazos 3 meses después de alcanzar el umbral de la plantilla. Por tanto, la gran mayoría de las empresas, no digo ya más de 100, que llevan más de un año con la obligación y sin ponerla en marcha, pero las de 50 ya habremos pasado el periodo de gracia, por así decirlo. Los integrantes, la composición paritaria, a promover que sean paritarios entre hombres y mujeres la experiencia y la formación, perdón. Los deberes y derechos de la comisión negociadora, de la documentación, el deber de sigilo, eso es importante, se me había olvidado, la comisión negociadora marca la ley que tienen la obligación de negociar de buena fe el proceso para que no se bloquee. Lo vemos aquí en el punto 4, negociación de buena fe. Y las competencias. Información de la plantilla sobre la negociación del plan de igualdad, el reglamento, diagnóstico, el impulso. Y lo que estamos hablando, tenemos un máximo un año desde que se ponga en marcha la comisión negociadora para que se registre, y la conformidad y el registro de igualdad. Y acta de todas las reuniones y todo el proceso para que quede bien desarrollado. Y me he intentado ajustar lo máximo al tiempo. Creo que lo he conseguido. Son las 11:15 y si os parece, entramos en preguntas y respuestas que yo creo que os pueden resultar más interesantes y en los que yo os puedo ayudar a partir de mi experiencia. Creo que por ahí... Tenemos, Eloy, tenemos por el chat algunas, que no sé si tú la puedes ver también, si no te las digo. A ver... la de Miriam. Desde Miriam, espérate. Sí, porque las anteriores están contestadas. Vale. No, perdona, la de Laura no. A partir de Laura. Laura, vale, Laura Torres. ¿Qué pasaría si una ONG, a partir de Laura? Una ONG tiene una sola RLT en uno de los centros de trabajo y el resto de los centros de trabajo no tienen RLT. Vamos a ver, si tienes una RLT, ya estás habilitado. Es conveniente que la negociación no sean 2 personas, lógicamente, pero ya se estaría habilitada. Si está independiente, una cosa son los centros de trabajo y otra cosa son los representantes de los trabajadores. Una empresa puede tener perfectamente constituida el comité de empresa y independientemente del número de centros de trabajo, y en principio no tendría que haber ningún tipo de problema en esta fase.
Otra cosa diferente es que hay que tenerlo en cuenta a nivel del diagnóstico. Hay que tener en cuenta los distintos centros de trabajo y hay que darle respuesta diferenciada a cada uno de ellos, porque puede haber problemáticas que si la vemos en global no las detectamos y en cada uno de los centros sí se pueden detectar. Espero haberte respondido, Laura. Miriam, cuando personas llevan o desarrollan varios puestos de trabajo, en el caso de las administraciones públicas, ya que suele ser habitual. Lo dices en afirmación y no sé si como pregunta o como afirmación, es verdad, no solo en las administraciones públicas, también en las empresas. Tenemos a personas que desarrollan funciones de distintos puestos de trabajo y van más allá de su desarrollo. El análisis de puestos de trabajo, hay que analizar los puestos de trabajo. Y un puesto de trabajo determinado, por ejemplo, secretaria de dirección, por decir uno, o responsable de inteligencia artificial o del puesto que nosotros definamos, tiene unas funciones básicas y unas funciones accesorias. Ahí se pueden introducir, pero nos permite ver si un puesto tiene una sobrecarga de funciones determinadas o no. Puede haber puestos diferentes que se puedan unir y que las teníamos estructurados. Pregunta de Saray, de Fede. Periodo mínimo que se puede tardar en redactar un plan de igualdad. Si va todo viento en popa, las velas están izadas y todos nos ponemos en marcha, el periodo de desarrollo mínimo puede estar entre 4 y 6 meses. En 4, dependiendo de la estructura de la organización, puede estar. No es la realidad que nos solemos encontrar. La realidad es que la planificación, la intención inicial es muy buena, pero la planificación se suele incumplir con bastante facilidad. Pensemos que nosotros tenemos ahora mismo 3 planes de igualdad de ayuntamientos que se van a empezar, ya contratados, pero se van a empezar a desarrollar en septiembre, porque ahora mismo no hay personal. No podemos lanzar encuestas, el personal está en los departamentos en mínimo y no pueden salir. Hay muchas cosas que nos afectan. Pregunta de Julia. Si una empresa de más de 50 trabajadores elabora un registro retributivo y no tiene la valoración de puestos de trabajo y lo describe la auditoría, ¿es posible el registro del plan? No. Entendamos que el registro del plan, el plan va a tener 2 fases. Uno, comprobar que la documentación que anexa para el propio registro es la correcta. Y en segundo lugar, ver si la documentación que anexa cumple con los requerimientos legales. En este caso, la ley es muy clara. Tiene que haber una auditoría retributiva. Y una auditoría retributiva que es un documento independiente al plan de igualdad, tiene que tener su propia estructura, análisis de puesto de trabajo, registro retributivo y el informe del mismo. Ahí la causística es enorme. Tenemos desde hoteles que tienen, creo recordar, casi 200 puestos de trabajo, se me ocurren organizaciones que pueden tener 2 trabajadores o 3 puestos de trabajo a pesar de tener 200 trabajadores. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una empresa de limpieza y tiene al director, al jefe de administración, y después todos los demás son personal de limpieza. Entonces, el puesto serían 3, 4, 5 y sin embargo tiene 200 trabajadores. Y puede haber una empresa con 200 trabajadores que tenga 100 puestos de trabajo porque todos son diferentes. Ya hay una realidad que es grande. A ver. CGI. Si un grupo de empresas
en total tiene más de 50 trabajadores, tiene obligación del plan de igualdad, o sería valorar si cada empresa que conforma el grupo tiene... Va a depender de si consolidan balances. Es un concepto muy técnico, pero si consolidan balances quiere decir que una vez presentados los impuestos se pueden equilibrar entre ellas, pueden tener un plan de igualdad para todos y independientemente que cada una de las empresas no sobrepase los 50 trabajadores. Si no consolidan balances, entendemos que son empresas diferentes y volveremos a la normativa inicial. Si tienes menos de 50 no tienes obligación, y si tienes más de 50, sí. Y del chat creo que no me queda ninguna pregunta por responder. No sé si alguien tiene más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que puede directamente deshabilitar el micro y podrían formularla. Pues no, parece que Eloy que... O me explico muy bien, o esa Sí, dura... yo creo que ha quedado todo... mira, hay una Sí, hay es una que si que no hay dice que sí. obligación de plan de igualdad y se decide hacer voluntariamente, hay que seguir todos los pasos igualmente. Sí, claro. Es uno de los problemas que nos estamos encontrando. Yo quiero tener el plan y no tengo obligación. Tengo que seguir los pasos ya marcados y determinados por la normativa. Eso supone consulta a los sindicatos, porque en este caso posiblemente no tenga RLT, consulta a los sindicatos, auditoría retributiva. Creemos que ahí la ley se ha equivocado. Ahí la ley se ha equivocado porque, digámoslo así, a pequeñas empresas o pequeñas organizaciones que quisieran tener el plan de igualdad, la atorrollan con un montón de contenido. Ahí tenemos una alternativa que puede ser válida, es primero negociar un documento, si no se quiere pasar por todo el proceso, negociar un documento de intenciones con la misma estructura del plan, con las medidas y negociarlo internamente, de tal manera que la organización muestra su compromiso y dependiendo de cómo se redacten las convocatorias a las que nos queramos presentar, puede ser válida. Y lo que es la puesta en marcha de los sellos de igualdad. Los sellos de igualdad, que son como los sellos de calidad, lo que nos permiten es, por un lado, desarrollar todo el proceso del plan de igualdad y del acoso, registro retributivo, etcétera, etcétera, pero mostrarnos, dar un paso más allá y mostrar que tenemos herramientas, instrumentos y procesos para comprometernos con la igualdad. Y ese sello sí tiene un valor a nivel de presentarnos ante la sociedad como un sello de calidad. Tenemos esa posibilidad de mostrar los sellos de igualdad y nuestro compromiso, y eso puede ser perfectamente válido y puede ser una alternativa al resto del proceso. Si lo queremos hacer a nivel de registro y todo, no. Yo creo, Eloy, que esto tenemos aquí, sobre todo en Canarias, pequeñas y medianas empresas que no superan los 50 y que se quieren acoger, digamos, al plan de igualdad y cumplir con nuestra normativa de una manera voluntaria. Y sí que es verdad que existe este escollo, como tú bien dices. Yo creo que esto de los sellos es muy interesante. Yo no sé si a lo mejor desarrollarlo un poquito, es decir, el proceso de cómo solicitar el sello de igualdad, de los pasos.
Porque Sí. lo otro, el negociar el documento, pues intenciones, eso sí, pero el sello, digamos, para un poco aquellas Claro. entidades que Vamos, quieran. vamos a ver. Los sellos de igualdad los tenemos que equiparar a los sellos de calidad, en el sentido que no solo es que cumplamos con la ley, sino que damos un paso más allá y nos comprometemos con los procesos en los ámbitos. Nosotros somos la primera consultora en Canarias que estamos habilitados para consultoría en sellos de igualdad. Recordar que hay dos partes en los sellos de calidad o de igualdad, que uno es la homologación que realiza una consultora y después la auditoría externa, que es quien va a validar que esa homologación ha sido correcta y por tanto nos va a dar el sello. Actualmente hay 4 sellos, no tengo la información, lo podéis ver en nuestra web. Voy a intentar mostrar la web y lo vemos en un momentito. Vámonos a ir para acá. Novatica.es. Vale. No, más de igualdad. No, esta es la normativa. Perdón. Sistema de gestión de igualdad. Está feo que Carmen en el chat puso el enlace de los certificados. Siempre Carmen tan Sí. eficiente. Aquí lo podéis ver en pantalla. Aquí podemos ver los 4 sellos que actualmente están en marcha. El sello de igualdad de oportunidades, el sello de igualdad retributiva, que comprendería lo que es la parte de registro retributivo, certificación de gestión del acoso. Como os comentaba, el acoso es para una web INAR específica, y el sello de certificación de igualdad y diversidad. Esto es una vía muy útil, tanto para empresas grandes como pequeñas, para mostrar la diferenciación y diferenciarse con respecto a otras empresas que sí están obligadas por ley, aprueban el procedimiento, pero se queda la cosa ahí. Creo que se me quedó una pregunta de Félix. En el caso de si alguien quiere profundizar, le podemos enviar la información y le responderíamos a todo lo que tengan respecto a los sellos. En el caso de empresas de menos de 50, donde no se obliga al plan de igualdad, pero sí de acoso, dicho plan de acoso debe registrarse o es suficiente disponerlo en la empresa a disposición de la autoridad laboral. Bien. Los planes frente al acoso sexual es una obligación de todas las empresas, independientemente del tamaño de la misma, porque viene dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No es un documento que vayamos a registrar, pero es un documento que tenemos que tener actualizado y a disposición tanto de la plantilla, porque la tenemos que difundir, como de la autoridad laboral, si así no se nos solicita. Y debemos tenerlo porque si tenemos la desgracia de que ocurre un caso, un presunto, en principio, caso de acoso sexual en nuestra empresa y no lo tenemos, podemos tener un problema. Porque las empresas tenemos que ser, y las organizaciones tenemos que ser diligentes
y actuar en prevención de este proceso, y aquello que lo demuestra o que lo determina es tener un protocolo de acoso. En segundo lugar, porque ese protocolo de acoso nos va a decir cómo tenemos que actuar y quién tiene que actuar y cómo actuar, y por tanto vamos a garantizar que el procedimiento se haga de manera correcta. Si no lo tenemos, nos va a coger el problema de aquella manera, como estemos en ese día y como nos surja, o nuestro criterio nos dé a entender que podemos hacerlo. Claro, esto es un problema. Es un problema porque si tenemos un presunto caso de acoso sexual que se llega a judicializar y en el juicio sale la empresa como que no ha tomado las medidas correctas para el mismo, podemos tener un problema ya de responsabilidad penal, con lo que hay que tener mucho ojito con esto. El problema que nos estamos encontrando, por profundizar un poquito más con el tema del acoso sexual, el problema que nos estamos encontrando es con protocolos de acoso muy genéricos, 4 cosas, las definiciones y un protocolo de actuación genérico, nada definido, cuando debería ser totalmente definido y muy claro, de manera que se pueda actuar de manera sencilla. Tenemos que tener a alguien en la empresa, por ejemplo, que reciba ese tipo de denuncias. Lo que no podemos esperar es que tengamos un caso para decidir quién es esa persona, porque entonces ya a lo mejor estamos llegando tarde. Y tiene su cosa. Y después, que se está unificando con el protocolo de acoso laboral y no tiene nada que ver. Sobre todo, por ejemplo, en la urgencia del mismo. Y son 2 ramas y 2 funciones diferentes. Ya profundizaremos en otra oportunidad si tenemos la posibilidad de ir. La presentación, vale, esta la respondiste tú. Vale, un protocolo de acoso hay que revisarlo con alguna curiosidad. Sí, lógicamente. Lógicamente. Un protocolo de acoso tiene que tener por lo menos un sistema de auditoría informal. En el sentido de cada cierto tiempo decir, bueno, vamos a probar a enviar una denuncia y vamos a ver si todo funciona como tiene que funcionar. Y si no funciona como tiene que funcionar, se corrige, lógicamente. Tener en cuenta que el tiempo de actuación entre una denuncia y la resolución de la misma internamente a nivel de empresa es de 1 semana. Y las medidas preventivas no deben superar el 1-2 días para tomar medidas preventivas. Claro, son tiempos de desarrollo muy cortos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, agradecerles por mi parte a Cinca nuevamente el interés, y a ustedes, lógicamente, que para lo que necesiten nos tienen, y ya si tenemos oportunidad iremos desarrollando específicamente algunos conceptos o algunos trabajos a partir de otras webinars que puedan surgir. Nada, por nuestra parte, Eloy, muchas gracias a ustedes, a Innovática y a ti en particular por vuestra predisposición a esta webinar, por la organización. Yo a los participantes agradecerles también que hayan asistido, y van a recibir esta presentación al correo electrónico que facilitaron en el momento de la inscripción, pues la tendrán hoy, donde tendrán ahí, aparecerán los datos de Eloy, pues para aquellas dudas que ahora pues no surjan, pero una vez viendo la presentación o pensando en lo que hemos hablado hoy, pues les puedan surgir. Yo estoy seguro que Eloy les va a responder y va a estar a vuestra predisposición.
Sin más, muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes en futuras acciones que desde Acinca se puedan organizar. Un saludo y feliz verano. Feliz verano y no pasen mucho calor. Bueno, Gracias. gracias a todos.